Saludos y bienvenidos a la presentación del video del Proyecto Integrador de Saberes PIS, de la asignatura Caracterización de los Problemas Psicopedagógicos en el Contexto Familiar y Comunitario, realizado en la Unidad Educativa Particular en Sueños 2026. Autor Vanessa Pilar Chávez Solano, tutor Magíster Edwin Eduardo Puertas Gallardo. En el apartado de Introducción y Diagnóstico, las prácticas preprofesionales en el séptimo ciclo de carrera de Psicopedagogía de la Universidad Nacional de Loja constan de un periodo de 80 horas, aplicadas en territorio escolar. Este proceso enmarca en la asignatura clave Caracterización de los problemas psicopedagógicos en el contexto familiar y comunitario, buscando vincular directamente la academia con la realidad de las aulas para el diagnóstico y la prevención temprana de dificultades de aprendizaje. El estudio se llevó a cabo en la Escuela de Educación Básica Particular en Sueños, ubicada en Cuenca, la cual promueve los siguientes principios rectores. Misión: educar a través de la ternura, estimulando el desarrollo integral de la niñez mediante el descubrimiento guiado y el ejemplo diario. Su visión: consolidarse como un referente de educación inclusiva, innovadora y con alto compromiso ambiental, formando niños conscientes y justos. En el apartado del planteamiento de problema, la contextualización del caso. Durante la práctica docente en la escuela en Sueños se identificaron brechas críticas en el desarrollo adaptativo y la autorregulación emocional del menor NN con edad de 7 años. La desconexión temporal de las redes de apoyo familiar y escolar agudiza barreras que se manifiestan como fatiga y bloqueos cognitivos recurrentes. En las manifestaciones específicas se evidencia una sospecha de dificultades específica de aprendizaje, DEA, compatible con dislexia caracterizada por errores persistentes en dictados y lectoescritura, fluctuación en la atención sostenida y baja tolerancia a la frustración frente al error. Dentro del apartado de objetivos del proyecto, tenemos el objetivo general, que es analizar y comprender la caracterización de los problemas psicopedagógicos en el contexto familiar y comunitario de la escuela en Sueños, promoviendo estrategias viables de intervención. En los objetivos específicos, identificar la influencia de las dinámicas familiares, factores socioeconómicos y ambientales sobre la aparición de barreras de aprendizaje en el estudiante. Y en la sistematización, sistematizar los hallazgos y socializar las experiencias de la práctica preprofesional de 40 horas bajo el modelo integrador de saberes de la Universidad Nacional de Loja. En el apartado de modelos teóricos claves, tenemos la teoría ecológica del psicólogo Urie Bronfenbrenner, que explican cómo el desarrollo es afectado por múltiples capas ambientales interrelacionadas, como el microsistema, que es la dinámica familiar y el aula, el mesosistema, que es la relación familia-escuela, y el exosistema, que es el trabajo de los padres y redes. En el enfoque sociocultural del psicólogo del desarrollo Lev Vygotsky, postula que el aprendizaje es un proceso mediado socialmente, donde el andamiaje del entorno es vital. En la zona del desarrollo próximo, el espacio docente, el soporte del adulto facilita la autonomía y el rol de la comunidad son las redes de andamiaje cultural. La metodología de investigación utilizada en este proyecto es el diseño metodológico no experimental, cualitativo y transaccional, adoptado por el levantamiento y triangulación de datos psicopedagógicos. En el área de población, muestras y técnicas, tenemos como participantes a la coordinadora, la magíster Paulina Román, el docente de grado, la licenciada Evelyn Espejo, el padre de familia, la señora Karina Rosero, y el estudiante en caso, el menor NN. En las técnicas aplicadas tenemos la entrevista semiestructurada con el propósito de evaluar las respuestas y adaptaciones institucionales, la ficha conductual o observación que identifica el desempeño, atención y variables del aula,
la entrevista de test Apgar, que evalúa la funcionalidad del microsistema del menor, y la observación áulica directa, que caracteriza los comportamientos adaptativos de lectoescritura. En el apartado del cronograma y fases de la práctica, tenemos tres fases. La primera, que es la planificación, que son 20 horas, donde se realiza la revisión teórica, diseño de guiones, validación de instrumentos y gestiones de convenios. En la fase 2 de ejecución de 40 horas, la integración en el aula, aplicación de observaciones directas, entrevistas e instrumentos del caso. Y en la fase 3, que es la sistematización de 20 horas, se realiza la triangulación de datos, redacción de informes final del PIS, propuestas y socialización técnica. En los resultados del Apgar familiar realizado, tenemos que la corregulación emocional de afecto y empatía tiene como resultado 4 de 4, excelente. La adaptación a redes de apoyo 3 de 4, abierto a ayuda. El fomento de la autonomía 3 de 4 puntos, favorable. Y el clima conductual y competencia pedagógica 4 de 8, falta de herramientas. Como resultado del análisis, el núcleo familiar provee alta contención empática, pero registra un perfil de sobrecarga adaptativa moderada, debido a limitantes de tiempo por extensas jornadas laborales de los cuidadores, volviendo intermitente el apoyo pedagógico. En los resultados de la ficha conductual tenemos un puntaje de 15 sobre 20. La variabilidad adaptativa moderada. La docente de aula magíster Evelyn Espejo sitúa al menor en el límite superior de vulnerabilidad. Las fortalezas. El alumno entrega oportunamente sus tareas, asiste con materiales completos y mantiene un rendimiento general calificado como bueno. Y en los nodos críticos hay fluctuaciones constantes en atención sostenida, memoria de trabajo a corto plazo y marcadas dificultades persistentes en dictado y lectura, con una sospecha moderada de dislexia. En las recomendaciones y estrategias. Para el aula, el enfoque sensorial y DUA. Implementar pausas activas para reducir la fatiga cognitiva, secuenciar tareas extensas en microactividades e implementar adaptaciones de grado 2, utilizando metodologías multisensoriales para la lectoescritura. Para la familia, establecer rutinas claras y estructuradas en el hogar, evitando la sobrecarga en horas de la noche. Facilitar guías portátiles de baja demanda temporal para optimizar la mediación familiar en periodos de trabajos extensos. Y la corresponsabilidad sistemática de esa familia, unificar y formalizar los canales de comunicación entre el docente del aula, el psicopedagogo externo y los cuidadores, para garantizar la secuencialidad permanente del refuerzo psicopedagógico. En el soporte integral y la atención a la diversidad, el rol del psicopedagogo es tender puentes entre la familia, la escuela y la comunidad para mitigar barreras y promover el andamiaje afectivo necesario para un desarrollo adaptativo exitoso. A través de la detección oportuna y la empatía escolar, educamos para transformar las trayectorias de vida de nuestros estudiantes. En el apartado del presupuesto y financiamiento, mencionaremos algunos de los aportes. En los recursos se utilizó tecnológicos, laptop, internet y plataforma analítica de JotFlow. En los materiales se utilizaron hojas, carpetas, los instrumentos, bolígrafo, impresiones. En la logística, movilización periódica a la unidad educativa en sueños y en las contingencias imprevistos generales de papelería en el aula. El uso en fases, en la fase de planificación y sistematización, se utilizó no hay cero costos, se utilizó recursos propios. En la fase de ejecución y diagnóstico, un costo de $15. En la fase de campo y observación directa tenemos un costo de $10 y en la ejecución general 5, con un total autofinanciado del proyecto de $30. Y por último, en el
apartado de conclusiones del proyecto tenemos el diagnóstico oportuno, que se caracterizaron efectivamente los factores psicopedagógicos del menor NN, identificando cómo las limitaciones de acompañamiento en el hogar influyen directamente en la atención selectiva y memoria de trabajo en el aula. La tríada educativa se evidenció la imperiosa necesidad de articular permanentemente la tríada escuela, familia y comunidad para sostener estrategias pedagógicas personalizadas y evitar el desgaste emocional del estudiante. Y en el impacto práctico, el cumplimiento riguroso de las 80 horas de prácticas preprofesionales fortaleció el perfil profesional en el territorio, permitiendo proponer herramientas de andamiaje y pautas inclusivas reales de la unidad en sueños. Por último, expresamos nuestros agradecimientos más sinceros a mi tutor de prácticas, el magíster Edwin Eduardo Puertas Gallardo, por su intachable labor de guía, rigurosidad académica y valioso acompañamiento profesional durante todo el desarrollo de este proyecto. Su orientación metodológica y constante impulso humano han sido pilares fundamentales para el cumplimiento exitoso de nuestras metas psicopedagógicas. Muchas gracias, magíster. Muchas gracias por su atención.